Bienvenidos a una nueva entrevista de Maestros de la Cultura en Boyacá, segunda temporada. Este programa cuenta con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, a través de la carpeta de estímulos a la cultura. Yo soy Carlos Castillo Quintero, el director del programa, y le doy la bienvenida al maestro Luis Francisco Toledo Castellanos. Pacho, ¿cómo estás? Carlos, me place mucho saludarlo y muchas gracias por la invitación. No, muy alegre de tenerte en este programa que habíamos intentado desde la primera temporada hacer esta entrevista y pues finalmente se nos dio. Como estas son unas entrevistas documentales, la idea es que hagamos un repaso de tu vida y de tu obra, pues centrada en las artes plásticas. A diferencia de otras entrevistas del programa, contigo quiero comenzar de una manera diferente. Como tú eres un artista plástico, desde luego te manejas por imágenes. Entonces toda era una imagen para que comencemos no por el principio, sino por un momento intermedio e importante de tu vida. ¿Qué imagen es? Siendo estudiante de la UPTC, fui yo a la Universidad Nacional a un encuentro nacional de estudiantes por alguna razón, no sé cuál sería el motivo, y entonces en el auditorio León de Graves se escuchan unas voces en la parte de atrás. Unos anarquistas de la Universidad Nacional se levantaban con intermedios y decían que viva la Coordinadora Nacional de Chocolates. Y pues claro, eran las épocas de la Coordinadora Nacional Guerrillera y todas esas cosas. Después en la noche, ya en un canelazo, supe que el que lideraba a esos anarquistas, un hombre con overol y sin camisa, era un estudiante de artes plásticas, que era don Francisco Toledo. Comencemos por esa imagen y por tu momento en la universidad y cómo llegas allá y cómo era tu vida entonces antes. Bueno, eran momentos, transcurrían los años 80. En esa época la convulsión política fue muy importante. La izquierda se unió y los grupos guerrilleros de la izquierda habían conformado una confederación de grupos militantes de los diferentes partidos de la izquierda y formaron la Coordinadora Nacional Guerrillera. A la sazón, cuando entré a la universidad, por esa época se manejaban algunas consignas que a mi modo de ver me parecían muy luctuosas, como por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, cosas de esas. Entonces nosotros, estudiantes de arte, enfocados en lo poético y la filosofía, y analizando el movimiento, pensamos que había que comenzar a combatir de alguna manera esa manera de protesta y ya dejar ese esquema del pasquín político en las consignas políticas. Entonces, cuando nosotros hacemos ese elemento que lo utilizamos en el León de Graves, todo el grupo, que viva la Coordinadora Nacional, todo el mundo nos volteaba a mirar en ese momento, y cuando decíamos de chocolates, todo el mundo como que descansaba. Pues ya veían que no era un grupo radical, sino que era una forma de alguna manera burlarnos de esa consigna política luctuosa. Lo mismo pasó con cada que los compañeros de la izquierda, del MOIR en esa época, decían por nuestros muertos, nosotros lanzábamos otro tipo de consignas para disuadir eso. Asimismo, las pintas en las paredes, en los muros, comenzamos a tomar una poética diferente y de alguna manera yo creo que hubo una transformación en la universidad. Los canelazos no eran más que un encuentro con diferentes grupos políticos de diferentes universidades públicas, algunas privadas de todo el país, y discutir ese tema, porque ya era otra manera de enfrentar. Bueno, yo te llamé anarquista. ¿Eso era correcto o tenías alguna línea ideológica? He tenido en el transcurso algunas diferencias
entre el anarquismo y la anarquía. Nosotros, de alguna manera, el solo hecho de hacer arte es una propuesta un poco anárquica, porque se sale de cualquier esquema, de cualquier formación, de cualquier imposición. Entonces, hablar de anarquista es tratar de imponer la anarquía, pienso yo. Pero si hablamos de anarquía, es otra cosa, es pensar en un desarrollo de la conciencia de tal manera que no se necesite esa opresión. Entonces, sí, como artistas nos consideramos un grupo, digamos que anárquico. Y cuando estuve en la universidad, conformamos un grupo político, porque no se escapó uno de ser político, que se llamaba Los Camarones. Y en esa época sacamos a flote una cosa que era un comunicado que se llamaba Pronunciamiento Camarón. Entonces planteamos nuestros principios y decíamos que todo el mundo podía plantear líneas, pero nos sentíamos con derecho a cuestionar la infalibilidad del Papa y que todo el mundo tenía derecho a equivocarse y que la lucha era importante, pero que uno tenía la posibilidad de poderse equivocar y poder componer en la lucha, cambiar de principios si es el caso, a medida que uno va evolucionando. ¿Y por qué Camarones? El procedimiento surge porque tenemos un poco amigos que eran de la costa. Por ejemplo, casi todos los de los grupos del Moir eran camarones. Nosotros, una de nuestras consignas en nuestro pronunciamiento, decíamos: cuando el río duerme, el camarón despierta. ¿Sí? Era como un llamado a despertar. De esa manera. Bueno, y no te jaló, porque eso sucedía mucho en la universidad, algún grupo más radical, no sé, la gente se iba para el monte, bueno, la presencia, lo que ha significado el cura Camilo, era pues bastante fuerte en la nacional y en las universidades públicas. Nosotros logramos tener en nuestro grupo relaciones con todos los grupos políticos, de los más radicales a los más mamertos y algunos de derecha. Todos eran felices reuniéndose con nosotros y manteniendo debates. Se llegó al momento en que para ellos era muy importante esa cercanía con la Facultad de Artes, porque para todos esos grupos políticos seguramente nosotros significamos la posibilidad de expresar por las mismas imágenes, por la misma posibilidad de la pintura, de la música y todas estas cosas. Entonces, cada que ellos querían expresar sus ideas, venían a consultarnos a nosotros y a jalarnos, para que cuando la Facultad de Artes intervenía, la universidad se llenaba de expresión y se visualizaban las ideas con mucha más facilidad. Bueno, y los profesores, no solamente de la Facultad de Artes, sino en general. Sí, los profesores, hay de todas las tendencias. Mira que en la Universidad Nacional hay desde ultraderecha hasta ultraizquierda, pasando por todos los matices que tiene el movimiento político. Había muchos profesores que tenían mucha cercanía con los estudiantes. De todas maneras, un respeto por el movimiento estudiantil de todos los lados. Los estudiantes éramos allá el meollo del asunto. Los mismos celadores, que eran empresas privadas de cuidarse, ellos sabían que nosotros tenían que protegernos. ¿Y a quién recuerdas en particular? ¿Y qué recuerdas? Recuerdo muchas cosas. Recuerdo a Dimo García, que era un profesor de física de la universidad. Esa era nuestra relación allá con los científicos de la física. El doctor Palomino, que al asesor era director del Hospital San Juan de Dios. Ellos manejaban el centro de investigación de allá, del San Juan de Dios, y nos daban acceso a nosotros a conocerles el microscopio electrónico. Ahí comenzamos a comprender muchas cosas, el funcionamiento de todas las tecnologías y la cercanía con la medicina. De hecho, la posibilidad de hacer anfiteatro con los compañeros de medicina para comprender los músculos, los huesos, toda esa cosa que necesitaba uno en esa época por los ejercicios anatómicos que se hacían y todo. Y la otra facultad, muy cercana y muy afín a nosotros, era Ciencias Humanas. Tanto que la Universidad Nacional siempre ponía como en un almacén, ponía a nuestra disposición las materias selectivas que nosotros escogíamos, y muchas de las materias selectivas
las tomábamos nosotros. Yo, por ejemplo, alguna vez tomé una materia electiva en medicina, que fue anfiteatro. Algunas veces tomé materias electivas en antropología, en filosofía y en otras facultades. En nuestra facultad de artes tuvimos la suerte de tener excelentes profesores de historia. Una de mis grandes profesoras, que admiré mucho, porque le cabía el mundo en la cabeza y que manejaba la historia del arte contextualizándola con todos los momentos políticos del mundo, era Ivonne Pini, una ex-tupamara magnífica profesora de historia, a cuya clase, que siempre era una materia una clase magistral, se colaban estudiantes de antropología, de sociología, de derecho y otras facultades. Entonces, ese tipo de ambiente cultural era el que con el que convivíamos en esos momentos. Discúlpame la ignorancia. Cuando dices Tupamara, ¿a qué te refieres exactamente? Que fue vinculada al movimiento Tupamaro de Uruguay, ¿sí? Y luego se vino exiliada a Colombia y fue maestra de artes por todo el tiempo en la Universidad Nacional. Entonces lo digo porque aparte de ser Tupamara, que es una cosa de pronto valiosa en su vida, era una mujer que le cabía el mundo en la cabeza y lo contextualizaba de tal manera que nos hacía comprender cómo se movían las cosas y cuál era la respuesta de los artistas en Europa y los artistas en América. Bueno, quiero sacarte un momento de la Universidad Nacional, que entramos con esta imagen que te refería, para que pongamos a Tunja y a tu relación con Tunja, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con el barrio Suárez, tu casa, y por ese camino, pues tu primera juventud y tu infancia en ese barrio. Digamos, mi papá era un señor, un empleado normal, como muchas de las personas que son empleados. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá se llamaba Luis Francisco Toledo Martínez. O sea, soy de la dinastía, soy Luis Francisco Toledo III. Sí. Bueno, mi mamá era una maestra de escuela que siempre prefirió trabajar en el sector rural. ¿Y se llama? Se llamaba Auralicia Castellanos, y ella era de un pueblo llamado Boyacá. ¿Sí? Yo pensaba que mi mamá era una mujer contramarcada como boyacense, porque era de Boyacá, en Boyacá. Ah, de hecho, pues Boyacá es pegado a Ramiriquí. Pegado a Ramiriquí, donde tú nací naces. yo. Y ella conoció a mi papá en Miraflores, la tierra tuya, porque a la sazón mi papá fue recaudador de Hacienda en Miraflores. Mi mamá fue su secretaria en ese momento y fue donde mi papá, a punta de duraznos y cosas y detalles en el escritorio, la conquistó y devino en ser mi mamá, mi madre. ¿Y por qué naciste en Ramiriquí? Nací en Ramiriquí porque en ese momento, no sé si tú que eres de Miraflores sabías, en ese momento en Miraflores había centro de salud, allá no había hospital en ese momento. En ese momento el hospital importante más cercano estaba en Ramiriquí. Por eso vine a nacer en el centro de partos, en la sala de partos de ese hospital. ¿En qué año? En el año de 1950, a finales del 50, en diciembre. Tuve la oportunidad de ir a conocer Ramiriquí muchos años antes, ya adulto, y conocí allá a una médica. Me dice, vea maestro, aquí en esta sala de parto nació su merced, porque todavía es la misma sala de parto de todo el tiempo. ¿Sí? Entonces allá vi, me imaginé a mi mamá, pasaron por mi mente las imágenes, imaginándome a mi mamá teniéndome. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor. ¿De cuántos hermanos? 10 hijos. ¿De 10? De 10 hijos. No contenta con eso, mi mamá adoptó a 2 más. ¿Sí? Entonces eso, mi mamá tenía ese instinto materno. Y era como las familias de ese entonces. Eran familias numerosas, familias de 8, 10, 12, 14 hijos. Mi papá era de un pueblo de Santander, se llama Suaita. Mi abuelo era un hombre llamado Benjamín Toledo. Él era de un grupo de personas con Lucas Caballero, con algunas personas de apellido Borrás, tenían allá su centro de tertulias y de cosas. Disfrutaban mucho de la cacería en esa época. Yo creo que ellos acabaron con muchas especies en ese. Mi papá fue el hijo menor
de esa familia. Bueno, ¿y cómo se establecen en Tunja? Precisamente porque mi papá fue nombrado recaudador de Hacienda en esa época, cuando era soltero. Eran épocas de la violencia en esos momentos. Mi papá era un hombre conservador y, como tú sabes, Miraflores es un pueblo liberal. Sin embargo, él se abrió espacio allá y tal. Mi mamá es de una familia liberal. Mi abuelo era un hombre liberal, acérrimo. Sí, de esos liberales de tendencia gaitanista, ¿sí? Era ese tipo de liberal mi abuelo. Y los hijos de mi abuelo, o sea, mis tíos y mi mamá, eran miti y miti. Mi mamá se volvió hacia la derecha y mi tío Viviano y mi tío Jorge fueron liberales. Bueno, pero ¿cómo llegan a Tunja? Y llegamos a Tunja por la necesidad de trabajar y la necesidad sobre todo de ponernos a estudiar. Tunja era un centro muy fácil para la educación en esa época porque existía una escuela normal, había una universidad pública, había un montón de colegios religiosos, el Colegio del Rosario para las niñas, el Salesiano, y muchos colegios y algunas instituciones de comercio, el Gran Colombia. ¿Y llegan a la casa que yo refería en el Barrio Suárez? Primero llegamos a vivir en arriendo. Yo recuerdo que vivimos en una casa por allá en la avenida Colón. Ya vivía mi tío Jorge allá y mi mamá llegó allá mientras conseguimos casa. Después conseguimos una casa en arriendo que era frente a la casa de Mas Gómez Vergara. Entonces Mas Gómez Vergara era un político de ultraderecha de una época y nosotros vivimos al frente. En la calle de las más empinadas de Tunja, enseguida Santa Bárbara, en la esquina, subiendo, allá, en la loma, culminando la loma, fue nuestra primera casa que tuvimos con mi mamá. Y recuerdo, esa casa la recuerdo muchísimo porque el señor que nos la arrendó era un señor Pérez, era un carpintero, nos dio unas llaves así de largas, parecían llaves de esas de baúl, de iglesia. Y cada uno teníamos una llave, no se podían botar llaves para tenerlas colgadas al cuello. Sí, recuerdo mucho esa casa, y muy segura porque eso tocaba echarle seguro. ¿Y en qué colegio estudiaste? Inicialmente estudié en el Colegio Boyacá. Antes de eso, mi mamá y mi madre estudiaron un seminario a Tunta, en quinto de primaria. Porque los papás creían en el momento que la educación de los curitas era la mejor educación que podía haber. Pero no era para que fuera sacerdote. Pues forzosamente no, pero los papás tenían la ilusión de que los hijos se volvieran buenos y conquistaran el cielo desde muy temprano. Y a ese seminario le agradezco el hecho de haberme inclinado a ser ateo, porque se me abrieron los ojos más que en cualquier otra información. A ver, amplía ese tema. Pasaron cosas, comencé a ver la crudeza humana, las cosas, la forma como la educación religiosa era muy conductista, como se enseñaban cosas difíciles de creer y cosas de ese tipo. Fuera de eso, éramos víctimas de alguna manera de una especie de represión. Se vivía ahí como en un acuartelamiento de primer grado, porque sí, yo fui interno y recuerdo que se vivía los domingos, me tocaba meterse en un estudio, primero tocaba levantarse, luego ir a misa, después de misa desayuno y después a un estudio. Los que tenían visitas iban con las visitas, sus papás, los que no teníamos visitas allá nos prestaban libros del Tesoro de la Juventud, cosas, para gastarse el tiempo y actualizar las tareas que uno tenía. De todas maneras, en el curso del año iban conociendo a los alumnos. El director de ese colegio, Seminario Apostólico Vocacional, lo llamaban el Padrinito. Él mismo hacía una consagración con todos los alumnos y nos declaraba sus ahijados. Entonces todos éramos los ahijados, así que todo el mundo lo saludábamos Padrinito. Era un señor ya de más de 80 años. ¿Cuántos años estuviste allá? Un año.
Un año de internado. Un año de internado. ¿Y regresas a estudiar? Luego regreso a Tuna, estudié en el colegio Boyacá. Después fui al colegio Salesiano. Mi mamá, una señora educadora, ella quería que siempre tuviéramos la educación, la mejor educación y en valores y todas cosas. Estudié en el colegio Salesiano y después comencé a descubrir que había posibilidades mejores metiéndome a un colegio que fuera de carácter oficial, porque era una relación menos sutil. Yo era de una familia popular. En el colegio donde yo estudiaba, el común denominador era que estudiaban un poco de muchachos muy delicados, que todos se creían de los grandes estratos, de las grandes esferas sociales de la ciudad. Y muchos de ellos son amigos míos aún hoy en día, ¿sí? Pero el nivel educativo ahí realmente no me pareció tan bueno. Entonces yo estudié allá hasta segundo bachillerato y luego me fui a estudiar al Miguel Jiménez López, que era el bachillerato de la normal. Todo lo que he aprendido de matemáticas, de historia, de geografía, de todo lo que yo recuerde en mi formación media, lo recuerdo en la normal. ¿Y te graduaste en la normal? Y me gradué en la normal. Y terminé bachillerato nocturno, porque en quinto de bachillerato me dio por ir a hacerme un viaje por Sudamérica y tener un poco de aventuras y cosas. Muchas inquietudes. ¿Y todavía el arte no aparece en tu vida? Sí, el arte ya... O sea, ya había hecho presencia. ¿La pintura siempre? El dibujo, la pintura, toda la cuestión. De esa época hay amigos que todavía tienen en sus casas dibujos que yo pinté, de los cuales ya no me acordaba. Y algunos los conservaron, toda esa cuestión. Pero sí, siempre tuve esa inquietud y siempre estuve pintando y explorando de una manera empírica. Bueno, Pacho, entonces sales del colegio y pues es normal que haya orientación vocacional, que la gente entre a la universidad, qué carreras van a escoger y ese tipo de cosas. Me imagino que te viste enfrentado a decisiones similares. Curiosamente tuvimos un profesor de artes allá en la normal y yo perdí varias veces la materia de dibujo, ¿sí me entiendes? El profesor era el que dictaba su materia y era el dictador de las notas y todo. Entonces, era un profesor muy buen dibujante, el profesor Molano. Pero él no capté las cosas, yo ya llevaba mi carga sensitiva y mi inquietud propia. Al profesor de pronto le disgustaba que yo tratara de adelantarme en sus planteamientos de los ejercicios. Entonces eso hacía que se conflictuara conmigo a veces. A duras penas yo pasé las materias con 3, 2, materias, pasaba raspando. Pero a esa época los artistas de Tuna eran un grupo de personas señaladas, porque eran muy poquitos. El pintor que más se conocía en esa época era Pepe Zambrano, era el decano de nosotros porque era un hombre colorista, hacía todos los grandes paisajes de las arquitecturas tunajanas. Casi todos los tunajanos era normal que tuvieran decorando sus aguanes y sus casas con un cuadro de Pepe Zambrano. Todo el mundo hablaba de Pepe Zambrano como esa especie. Y Pepe tuvo la deferencia de unirse con nosotros, con un grupo de artistas, con los hermanos Aguirre y yo, y el maestro Casas, que era un muchacho que estudiaba ingeniería en ese momento. Entonces armamos un taller de exploración, un taller ¿En qué año estamos, Pachito? Estoy hablando del año, más o menos año 80, 82. ¿Y tú ya qué edad tenías? Yo tenía 22 años, 32 años. Estaba hablando ya de 32 años. Yo ya había viajado un poco por Sudamérica. Y en el pasaje Vargas nos reuníamos, tomábamos tinto, teníamos algunas noches bohemias y todo, y fuimos implementando esa idea de montar un taller. Y había un edificio que prácticamente estaba deshabitado en ese momento. Era del señor Pérez, el señor que es dueño actualmente los dueños de una lavandería que hay ahí en eso. En el segundo piso es una vidriera redonda, grande. Ese gran salón nos lo arrendó el señor Pérez porque
Él los consideraba también, éramos amigos de sus hijos también, y él los consideraba y nos arrendó barato, y ahí estuvimos un tiempo, y tal, y comenzamos a explorar, cada uno sin afectarnos. Por ejemplo, Casas era un buen dibujante, y luego vinieron otros artistas y tomaron las piezas de enseguida, que ahí vino Cifuentes, ahí vino Antonio Torres, otros personajes que también incurrían en la pintura de alguna manera. ¿Y le pusieron nombre al grupo? ¿O? No, nunca pusimos nombre al grupo porque de alguna manera todos teníamos nuestra propia egolatría, ¿sí? Todos teníamos nuestro ego, un ego en ciernes, ¿sí? ¿Sí? Pepe Zambrano, por ejemplo, él pidió que le dejáramos a él una pieza sola para él, porque a él no le gustaba que le entorpecieran cuando estaba pintando, y era el decano, y nosotros, vaya, pinte solo allá, y el resto los otros, ¿verdad qué? Y pues Jorge era era un excelente dibujante en ese momento, para nosotros nos parecía un excelente dibujante. Y los Aguirres y yo éramos exploradores del arte, comenzamos a hacer cosas. Entonces el escultor César Gustavo García, que llegaba por esos momentos de regreso de su formación como artista ya en Rusia, que yo me imagino que eran toda esa gente que iba becada por los grupos políticos de antes, que iban a terminar estudiando en Rusia. Entonces, estudió en Leningrado, en alguna de esas ciudades, y llegó aquí, venía ya casado con una persona como eslovena tal vez, una señora Dana Urgova, y entre los dos se disparaban mutuamente, porque él decía que ella era la mejor historiadora del mundo y ella decía que él era el mejor artista, el mejor escultor que había en Colombia. Bueno, todo eso esas son cosas que sin importancia. Después tuve la oportunidad de ver cómo ella estaba también tratando de vincularse con la Universidad Nacional. Pero bueno, el tipo montó una escuela, hizo un taller diagnóstico, lo llamaron en esa época, y fuimos todo el grupo y nos matriculamos. No pudimos con el ego del maestro García, y así como entramos, así mismo nos fuimos todos en grupo. Pero valió la pena, porque un grupo grande de personas se matricularon y tal. ¿Se iniciaron con artes plásticas o no, con unos talleres de diagnóstico, como para medir el talento, como que, es decir, el maestro García no hacía las voces tanto de formador, sino como más bien como que detectando el talento de las personas, como una labor de sociólogo, de psicólogo social, una vaina así. En todo caso, allá estudiaron muchas personas. Y eso devino en la Escuela de Artes de Lima, que es lo que más tarde terminó convirtiéndose en la facultad, en la licenciatura de Artes de la UPTC. Al morir el IGBA, la UPTC asumió todo eso y allá empezaron. Yo creo que esa facultad, esa licenciatura, empezó con los maestros iniciales que tuvo el IGBA. Y en esa época no entiendo mucho el proceso, porque en esa época yo ya estaba estudiando en la Nacional. Eso te iba a preguntar, ¿por qué demoraste, si cabe la pregunta, tu entrada a la Nacional? O sea, ¿podías haber ido antes? Hubiera podido ir antes, pero lo que pasa es que yo tuve una relación, tuve 5 hijos, ¿sí? Entonces me dediqué a vivir y a buscar la vida y andar. Entre esas andadas mías estuve 2 años en Brasil, pintando con León Leconte, un maestro francés que conocí por esos años, y de regreso estuve en Cúcuta unos años, y después de Cúcuta, una ciudad, alguien me la definía como una ciudad impía pero acogedora. Terminé cuestionándome a mí mismo y dije, no, voy a estudiar artes en la Nacional. Me presenté a la Nacional y tuve la suerte de haber pasado los 3 exámenes que tocaba pasar. Y entré a la Nacional y hacer todo eso que ya tú me mencionabas, de vincularme con la parte política, con la parte social. ¿Qué edad tenías cuando entraste a la...? 34 años, o sea, año 84. Sí, en ese año 84. Aquí el taller todavía lo mantenían esos muchachos que habíamos dejado, que ya
Hoy en día son gente que pasa los 70, ¿sí? Me imagino. Aproximadamente a ese. Pero estudié en la Nacional. Yo estudié, el pensum de mi carrera universitaria eran 10 semestres, o sea, los mismos semestres que la medicina y que las carreras complejas. Estaba montado de esa manera. Actualmente creo que son 8, con la reforma que se hizo después con Celso Román y otros artistas. Pero en ese momento eran 10 semestres, o sea, 5 años de formación. Yo me demoré 6 años porque en el año 84 hubo un gran movimiento estudiantil, se nos metió el GOES a la Nacional, hubo muertos, toda la cuestión. La universidad duró cerrada 1 año y volvimos a terminar. Eso fue en la época de Belisario Betancur, ¿sí? Belisario Betancur, por esas épocas pasaron todos los movimientos como la toma del Palacio de Justicia, toda esa cuestión. Hubo momentos complicados en la política nacional. Se adelantaba un juicio político a Belisario Betancur por no haber tomado velas en el asunto de haber protegido la vida de toda la corte del momento, siendo la primera autoridad del país. Pero me imagino que el pobre presidente estaba entre la espada y la pared. Yo pienso que los militares no tenían sino que voltear los tanques de guerra hacia él para darle un golpe de Estado o dejarlos actuar como lo hicieron. Entonces creo que el pobre Belisario tuvo que hacer eso, desde mi punto de vista y desde un comentario irresponsable, si se quiere. Y tú seguías manteniendo, por lo que entiendo, una cercanía con Tunja todo el tiempo. Siempre tuve cercanía por Tunja, porque aquí vivía mi mamá. Mira, en esa época todavía no existía el terminal en Bogotá, todavía la agencia de los buses era en la 68, ¿sí? El 7 de agosto. En el 7 de agosto. O sea, yo a veces los jueves, cuando no tenía clase los viernes, salía y cogía el bus en la 30, directo para Tunja, me venía a almorzar a la casa y volvía por la noche. O sea, ¿sí? Yo viví en las residencias universitarias y después ya tuve un apartamento que necesité la urgencia de tener mi taller. Entonces tomé un apartamento ahí en el barrio que queda frente a la universidad por la 30, que se llama Belalcázar. Bueno, pues ahora volvimos al punto de partida, que es a tu facultad, a tu desarrollo como artista, y en este caso como estudiante de artes. Vamos a los profesores, porque entiendo, me corrige si me equivoco, que como tú eras mayor que tus compañeros de semestre, y posiblemente más cercano a los profesores por muchas simpatías y por la edad misma, tuviste mucha posibilidad de acercarte a grandes maestros que eran profesores tuyos. Desde luego que fue una situación, digamos, interesante. Yo llegaba y tenía que tomar materias con niñas que llegaban a la universidad de 15 años, verdaderos genios en el bachillerato, pero a veces sobraban ahí en el desarrollo de la actividad porque todavía tenían los dilemas de la adolescencia, ¿sí? Y yo ya un tipo adulto con hijos, ¿sí me entiendes? Yo recuerdo que mi primer clase de pintura tenía una clase con uno de los maestros cotizadísimos de la época, con el maestro Alfonso Riveros. Entonces llegué a buscar un caballete. Yo llegué un poquitín tarde y ya toda la gente estaba situada en sus caballetes y yo comencé a girar en torno a los caballetes. Se situaban en el redondo del salón. Entonces, cuando yo entré, todos se pusieron detrás de su caballete creyendo que yo era el maestro. Y yo comencé a andar y donde vi un caballete desocupado me metí ahí. Y todo el mundo se soltó la carcajada porque se dio cuenta en ese momento que yo era un compañero de ellos. Y así nació las cosas. Y en un comienzo me decían viejo pa, les parecía que era el papá de ellos. ¿Qué hubo, viejo pa? Y tal. Bueno, ¿Por pa o por Pacho? Por Pacho y por pa y por todas esas cosas. Fueron momentos muy agradables, muy afectuosos con toda la gente. ¿A quién recuerdas de compañeros de la universidad? Compañero de la universidad recuerdo a José Ramírez, el gordo Jos. Él era un niño gordo, muy bien criado,
con un padre que era un industrial, un niño con mucha plata, su familia y tal. Nos regalaba botas a todos, botas Brahma era una belleza de persona. Recuerdo a muchos maestros que hoy en día son buenos artistas. Recuerdo a Jaime León, recuerdo a Carlos Jacanamijoy, fue compañero mío. ¿Fue compañero tuyo? Carlos Jacanamijoy, decíamos del indio, que hubo indio, Carlitos Jacanamijoy, un gran hombre, un hombre muy talentoso. Había muchos, había Rincón, había muchas niñas, entre otras cosas, una niña quietuna que peleaba entre ser artista o el oboe. Le gustaba mucho el oboe y nosotros estuvimos algunas veces dispuestos a emprender una vaca o a comprarle un oboe para que se fuera a estudiar lo que quería. No, ella terminó cancelando su materia y después siguió por ahí. Era hermana de Consuelo Quintero, una niña, ella era la... Bueno, así varias amistades. Recuerdo a Javier Rosso, un gran artista también, a Charlie Mejía, ya murió Charlie Mejía. Por allá, y frecuentaban personas de varias universidades, al grupo. Recuerdo a muchas personas, mucha gente de sociología venía con nosotros. Ya han muerto algunos, como el Pluma, sí, como Jairo Díaz, también murió, un gran sociólogo. Él era cercano a Armero, ¿sí? Y por él conocí el mamey, que cuando se iba a su tierra, una vez me trajo de regalo un mamey. Yo no conocía el mamey, pero es que los mamey no se ven mucho en las plazas porque parece que son de un árbol muy alto y solo los consume la gente cuando se caen del árbol. Bueno, cosas así, anécdotas bonitas. Recuerdo de mis maestros especiales, especialmente a Humberto Yangrandi, un gran maestro, maestro de grabado, excelente maestro, Augusto Rendón, que ya falleció también, una pérdida para el arte nacional. Tuve a Armando Villegas, un maestro tal, Carlos Rojas, Mariana Varela. En esa época funcionaba el Salón de Artes Nacional. Salón Nacional. El Salón Nacional de Artes funcionó hasta la era Araujo Noguera, y ahí se acabó el Salón de Artistas. Ahí se volvió eso un mercado persa. ¿Sí? El arte ya no tiene salón de artistas. El salón de artistas es un confrontamiento de tendencias. ¿Cómo podrías describir en esa década de los 80 lo que sería el ambiente cultural de Tunja, en particular lo que tiene que ver con artes plásticas, y ese ambiente cultural que vivías tú en Bogotá? Pues el ambiente cultural de Bogotá sigue siendo una ciudad que presenta posibilidades culturales muy ricas, porque Bogotá es como lo vi en un texto que compré después, es un museo a cielo abierto. Bogotá es una ciudad que es todo un museo y está el desarrollo del arte nacional presente en muchas de sus arquitecturas, en muchas de sus vivencias. Y vamos, la vida cotidiana de uno era ir a cineclubes, el mismo Auditorio León de Grave, teníamos los mejores eventos culturales, musicales, las posibilidades de ir a los museos, al Museo Nacional, al Museo de Arte Contemporáneo, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la Casa de la Moneda, a todo este tipo de museos, y una cantidad de museos privados, también la Casa Cuadrada, una cantidad de museos que serían innumerables. Pero el ambiente cultural, la rumba cultural, también existía Quiebracanto, la Teja Corrida, una cantidad de cosas que... ¿sí? A mí me gustaba mucho ir a la Cinemateca Distrital, que quedaba enseguida al Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Cuando había tiempos libres, hacerme un tour de exposiciones, me metía a la Casa de la Moneda, veía la exposición permanente que hay de arte nacional, que es una colección, donde hay obras de muchos artistas de talla universal, de Picasso, de Dalí, de todos los grandes, y pasar al frente, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, en donde siempre hay 2 o 3 exposiciones que son muy interesantes. Ver esa exposición
y seguirse caminando por toda la Candelaria, ¿sí? Seguir caminando y seguir hasta el Museo de Arte Moderno que quedaba en la séptima con 24, 25. En la exposición de arte moderno ahí quedaba uno claudicado porque son 3 pisos de exposiciones quedaba uno ahí. Yo siempre que quise ir al Museo Nacional, no se puede ir así de relleno. Al Museo Nacional hay que dedicarle días completos, porque es un museo que tiene todas las épocas del arte nacional y todas las salas y multiplicidad. Después se puede ir a almorzar allá. ¿Y el contraste con Tunja? El contraste con Tunja era muy marcado porque Tunja no tiene ni ha tenido salas de exposiciones. En Tunja intentaron hacer salas de exposiciones, algunos poner y hacer exposiciones en la casa de Corseguros. Es un intento interesante de volver eso es una sala de exposición, de hacer exposiciones en la UPTC hasta mucho tiempo después de que formaron la licenciatura de artes. Yo tuve exposición de organizar una retrospectiva mía en la Universidad Pedagógica, pero no la logré armar con la licenciatura en artes. La armé con la gente de economía y logramos tomar la sala del segundo piso del edificio administrativo nuevo, que es una sala que la formaron exclusivamente como sala de exposiciones. Importante, hubo un movimiento importante en Tunja en una época, y de las cosas que admiro que existieron en una época fue esa Semana Internacional de la Cultura que existió hace mucho tiempo y que formaron una escuela superior de música. Esa escuela superior de música en Tunja le permitió a la gente asistir a conciertos fabulosos, conciertos de primer orden en todos los sentidos. Por ejemplo, una vez vi The Scholars, un grupo inglés fabuloso, los niños cantores de Viena, cosas de primer orden mundial, cosas que son eventos que solo se ven en los grandes escenarios, se veían en Tunja. Actualmente, pues yo, el IVA, pienso que ha decrecido eso mucho. Ha aumentado la dinámica artística. Hablando de la plástica, admiro mucho el desarrollo que ha tenido Tunja en cuanto al teatro, ¿sí? Pienso que Carlos Sánchez ha hecho una labor fabulosa, ¿sí? Ha entregado su vida a desarrollar una labor de dramaturgia muy importante y de paso ha hecho una labor social muy importante. El solo hecho de tener su casa arte allá sobre los rieles en el barrio Jordán y de que sus principales sus espectadores primarios sean gente de los estratos 2, 1, es muy importante porque es una labor que Carlos ha hecho con la gente importantísima. Y algo otros directores, se me escapa el nombre de los demás, pero puedo mencionar a Carlos, que es el más cercano a mí, pues digamos. Pero te regreso a la Nacional, y en el contraste con Tunja, ¿cómo veías ese grupo con el que arrancaste? El maestro Jorge Casas, los hermanos Aguirre, Manuel, como al mismo maestro Zambrano, o sea, mientras tú estabas en otro medio, porque te lo brindaba la universidad y te lo brindaba Bogotá, mientras tanto aquí, ¿qué ha venido pasando con los que fueron, digamos, como tu grupo, no? Pues aquí sé que ellos funcionaron algún tiempo, no volví a tener mucha referencia a ellos en ese entonces, pero por ahí los vi que alguna vez hicieron una exposición en el sesquicentenario de la Fundación de Tunja o algo así. Y hicieron una exposición importante en la casa de Juan de Vargas, porque se cruzaba en ese momento con... Ellos querían hacerla en la casa del fundador, pero en la casa del fundador ya estaba destinada a una exposición de arreglos florales y no podían ellos ponerse a pelear con las expositoras de los arreglos florales, que eran la mamá, las primas, las tías del gobernador, de los alcaldes, en fin, la gente prestante de la ciudad. Sin embargo,
Gustavo Mateos fue deferente y les facilitó la biblioteca de la Casa Juan de Vargas para hacer esa exposición importante, ¿sí? Después yo me enteré con el tiempo que también se fueron a estudiar arte otros maestros de ahí del grupo. El maestro Jorge y el maestro Casas se fueron a estudiar a La Sabana arte, que en esa época era a distancia. Entonces ellos tenían que ir todos los fines de semana a presentar sus trabajos. Eso. Y también creo que ellos son egresados como maestros de arte de esa facultad. Los Aguirre han sido empíricos y han sido unos exploradores incansables, y Manolo ha sido un hombre que ha desarrollado muchas cosas en cuanto al teatro universitario. Es muy importante porque él ha mantenido esa relación con el teatro y la pintura permanentemente. Entonces, ese grupo, y ese grupo, podría decir que ese grupo cada cual cogió por su lado. ¿Sí? Son muy diferentes todos. ¿Sí? Todos tienen su exploración juiciosa. ¿Sí? Todos respetables para mí. Yo terminé, todos mis amigos terminaron en el 91 y yo terminé en el 91. Pero curiosamente, en ese momento, llegó un grupo de personajes de Chiquinquirá. Precisamente buscaron a Dimo García, el físico que te hablaba anteriormente, que es un científico, y le dijeron que le sugiriera a un artista para hacer una escultura en Chiquinquirá. No sé por qué no eligieron a César Gustavo García, siendo de allá, pero fueron a buscar en Bogotá, querían a alguien de la facultad de la... Y Dimo García se apareció con ellos en mi taller. Y me dijo, mire, ya lo único que puedo recomendar es Pacho Toledo, porque tiene un trabajo étnico muy interesante, no sé qué. Entonces resulté haciendo el contrato para hacer mi primera escultura, que fue la Pola en Chiquinquirá. Esa la negocié con ellos, con una acción comunal del barrio La Pola, ¿sí? Que fueron allá y me hablaron de su inquietud, tenían una inquietud muy grande de hacer una escultura para ponerla en el parque La Pola, el parque de Alnam. Yo les pregunté que cuánto dinero tenían para ese proyecto y me dijeron que contaban con 2 millones de pesos. A mí me pareció irrisoria la suma para las pretensiones que ellos tenían. Entonces yo les dije, no, yo pienso que con la plata que ustedes tienen, no hacen una escultura como la que ustedes quieren. Y pero hagamos una cosa, pues no seamos cortos de espíritu. Permítanme hacer un proyecto y hago una maqueta y unas cosas y veámonos allá en Chiquinquirá y voy a tratar de ayudarles a que exploremos a ver si podemos conseguir los recursos para completar la escultura, porque en ese momento yo les cobro 8 millones del año 91. Los 8 millones de esa época era una plata importante. Entonces me fui, hice el proyecto y me fui, tuve una cita con ellos en Chiquinquirá y ellos me pasearon por toda la ciudad, me mostraron esculturas abstractas de Carlos Díaz, y como era un grupo más o menos de carácter un poco bucólico, los del barrio, una acción comunal. Dice, maestro, no, es muy interesante la obra del maestro Carlos Díaz, pero nosotros no queremos algo así abstracto, nosotros queremos una mujer hermosa como las de nosotros. Bueno, queremos hacer la Pola. Entonces a ti me llevaron y me mostraron la escultura del Simón Bolívar que hay en la plaza principal. Me dijo, maestro, nosotros tampoco queremos una propuesta como la del doctor, ellos le dicen doctor allá a César Gustavo. No queremos que se nos parezca como la del doctor García, porque nosotros aquí somos varones, me decían los viejos. Sí, unas anécdotas con ellos. Y ya, sí, finalmente la propuesta que yo les llevé en la maqueta les gustó. Y en base a eso terminamos hablando y planeamos una reunión posterior con la gente prestante del pueblo. Entonces citamos al alcalde, a los secretarios, a la Corporación de Turismo y al doctor Silva Peñarete, que era un político que era el director de la Corporación de Desarrollo de Chiquinquirá, que son los que manejan recursos, porque manejan la lotería de Chiquinquirá y un poco de cosas. Entonces allá nos fuimos
organizamos un almuerzo de trabajo en un restaurante ya que se llamaba Donde la Zarabiada. Sí, me imaginan lo importante que es para la mejor gallina, eso sí fue muy fabuloso. Yo llegué y desempaqué mi proyecto en una mesa grande con todo. Y estaba el doctor Silva Peñarete, estaba el tesorero del municipio, estaba la gente de la corporación de turismo. Era una mujer muy elegante, muy interesante, no recuerdo el nombre. Y varias personas del pueblo, y todos los de la acción comunal. Entonces desempacamos el proyecto y no fue el alcalde a esa reunión. Pues una frustración porque nosotros queríamos contar con él. Entonces desempaqué el proyecto y le dice, bueno, el doctor, el presidente de la Corporación de Desarrollo, yo tengo unas ocupaciones, voy a tener que dejarlos, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Les gustó el proyecto del maestro? Sí, nos gustó el proyecto del maestro. ¿Cuánto vale el proyecto del maestro? El proyecto del maestro vale 8 millones. ¿Y cuánto tienen ustedes?, preguntó él. Yo, tenemos 2 millones, doctor. Y a ver, yo les voy a aportar 3 millones de pesos para ese proyecto. Y ustedes tratan de buscarse el resto. Entonces, y se fue. Nosotros quedamos, ya fuimos como levantando la sesión, nos tomamos un poco de cervezas para festejar porque ellos estaban contentos porque ya habían conseguido 3 millones y 2 que tenían eran 5, solo faltaban 3. Y estábamos felices, ¿verdad? Y me dijeron, eso que maestro, nosotros así nos toque hacer bazares, lo que sea, nos conseguimos lo que falta, pero nosotros queremos es que se haga esa escultura, ¿sí? Así era la dinámica de ellos. Me acuerdo un señor Buitrago, un señor Ilbar, no sé qué, otro apellido, y muy emocionados con la cosa. Estábamos en esas y ya un poco entonados, ya nos habíamos tomado como 2 canastas de cerveza entre todos, ¿sí? Yo estaba en esa época, estaba hablando, era una época joven, tenía 31 años en ese momento, en el 91, 41 años, ¿sí? Ya me fallan las sumas. Entonces se apareció el alcalde como a las 6 de la tarde. Y qué pena, es que no pude venir porque estaba por allá en una vereda solucionando un asunto. Bueno, doctor, bueno, me tocó volver a desempacar el proyecto, volver a mostrarle al señor alcalde. Le hicimos que le sirvieran su aguinaldo al alcalde, ¿sí? Y el alcalde dice, bueno, la misma pregunta que les hizo el doctor Silva, se las hizo el alcalde. Le dijo, ¿cuánta plata tienen? ¿Les gusta el proyecto del maestro? Sí. El alcalde entonces se comprometió a aportar los 3 millones y el mismo alcalde dijo, yo tengo que hacer un contrato con el maestro por los 3 millones porque tengo que tomarlos de un rubro que se llama ornato y parques del municipio. Y ustedes con la acción comunal hagan otro contrato con el maestro por el resto de los recursos. ¿Sí? Entonces así, ¿sí? Así quedamos. Pues quedamos felices con ellos, conseguimos en una sola reunión donde la Zarabiada, ¿sí? Conseguimos los recursos para hacer la escultura. O sea, que concretas el negocio de tu primera escultura, que es la Pola de Chiquinquirá, que todavía está allá, ¿no? Todavía la podemos apreciar. Y todavía no te gradúas de la universidad, terminaste las materias, pero no tienes el título. No me gradué. Y es curioso porque entiendo que tu especialidad en la universidad fue pintura. Pintura. Pero arrancas como escultor y luego tienes una muy exitosa carrera como escultor, ¿no? O sea, has llenado de esculturas. Pues esa es una especie de posgrado empírico, diría yo, que hago haciendo los pinos en la escultura. Sin embargo, hay partes donde me conocen más por escultor que por pintor. En mi área mayor en la universidad es pintura. Yo soy maestro en Bellas Artes con especialización en pintura. ¿Y cómo te graduaste finalmente? Pues me gasté todo un año haciendo la escultura, en procesos, ya, trámites y toda esa cosa, y disfrutando mis viajes y mis cosas. Después tuve un contrato con la Financiera Energética Nacional. Con ellos me comprometí a hacerles un grabado que ellos entregaron como Premio Nacional de Ecología, el Premio Palma de Cera. Por ahí tengo alguna referencia de eso. Entonces me gasté en esos años. Así que regresé a graduarme a la universidad hasta el año, en el 93. ¿Por qué? Porque es que graduarse en la Universidad Nacional es un poco más complejo. Allá
ese trámite no lo hace uno en 2 o 3 días como pudiera hacerse seguramente aquí en la universidad. ¿Sí? Allá toca sacar más de 40 pasisalvos en 20 y pico de bibliotecas, en un montón de laboratorios, y de toda parte toca tener un pasisalvo. Entonces, el jardín de Freud también. El jardín de Freud también tiene pasisalvo. Entonces hay que solucionar todos los entuertos. Entonces me demoré haciendo los trámites como 3 meses. ¿Sí? Terminé de hacer, hice los trámites y me gradué en el año 93. ¿Sí? ¿Y cómo te graduabas? ¿Con una exposición? No, yo alcancé a presentar mi trabajo final. ¿Pero con monografía? O sea, No, yo hice un trabajo que se llama Transculturación y Mestizaje en el Arte. ¿Y eso qué es? ¿Un ensayo? Nosotros en el pensum de la facultad, en los 2 últimos semestres, hay una materia que se llama Taller Integral. Es la que tiene más carga, más intensidad horaria, y a eso se dedica uno en los 2 últimos semestres, y una que otra lectiva que queda pendiente ahí ya. Pero en ese taller integral, el producto del taller integral es una tesis, ¿sí? Una tesis pictórica. En el caso mío el tema fue transculturación y mestizaje en el arte. Entonces me puse yo a recoger objetos cotidianos, cosas, armar una serie de collages y elementos que muestran cómo la cultura precolombina está presente en el arte contemporáneo. ¿Sí? ¿Y eso lo expusiste en la universidad? Lo expuse en el taller integral de la universidad, que era el que me daba mi título universitario. El cuento es que yo tengo una percepción en la que quiero debatir en algún momento con respecto a lo que piensan los grandes críticos del arte y los grandes historiadores que manipulan la información cultural cuando se refieren a los desarrollos artísticos de la cultura precolombina. Muchos, no conozco así muchos autores que valoren tanto la cultura precolombina, no la hacen trascender de la artesanía. O sea que lo que los indígenas produjeron no fueron diseños artísticos, sino fueron artesanías, todo. Yo pienso que ellos estaban en un alto grado de desarrollo de la abstracción, más que en Europa. Mientras Europa estaba en la decadencia figurativa, aquí estaban en ese desarrollo abstractivo. Por eso presento mi tesis en ese momento. Pues yo pienso que el episodio de la conquista de América mezcla las liturgias, mezcla los vinos, mezcla 1000 cosas, y el futuro se vuelve mestizo. O sea, entonces está implícito. Los artistas latinoamericanos exponen sus obras en Europa y se nota ese arraigo cultural con lo latinoamericano. Y sin embargo, algunos de los personajes del boom, de las grandes, del Sotheby's o de las grandes galerías, pretenden mostrar lo precolombino, las cosas, como simples cosas artesanales. No me parece que hay un gran acervo importante. Picasso se inspiró en toda la cultura africana, de las artesanías africanas, y de eso se nutrió para desarrollar parte de su cubismo. Entonces, ¿cómo es que aquí en América? Hay una anécdota que dicen que Picasso se encontró a Alberto Acuña en Europa en alguna ocasión. En alguna ocasión se cruzaron y él le preguntó a Picasso, a Acuña, ¿usted qué hacía aquí en París? Teniendo tanto valor cultural allá en su tierra, váyase a trabajar en lo suyo. Y parece que esa jalada de orejas le sirvió a Acuña para que viniera y se integrara con el único movimiento de corte nacionalista importante que ha tenido este país, que es el grupo Bachué, el bachuismo. ¿Y mientras tanto dónde vivías? O sea, mientras hiciste la escultura en Chiquinquirá, mientras te graduabas, mientras todo eso, ¿dónde vivías? Viví en Bogotá, yo siempre tuve mi apartamento en Bogotá, en el barrio del Alcázar, y aparte de eso tuve siempre una habitación en las residencias universitarias, porque era mi punto de unión con mis amigos universitarios. Y pues siempre vivía allá y también pasaba por aquí por Tuna. En esa época yo hasta ahora era novio de mi actual esposa. Venía y me entrevistaba con ella. Y me gustaba encontrarme con mis grandes amigos, contigo, con los viejos amigos de aquí.
¿sí? Entonces, siempre estuve leyéndolos a ustedes, leyendo toda la producción literaria de mis amigos. Bueno, pues ya eres el maestro Francisco Toledo, egresado de la Universidad Nacional, tienes tu primera obra escultórica importante, que es la Pola de Chiquinquirá, has venido desarrollando una obra pictórica pues ya de décadas, ¿no? Ya tienes un gran cúmulo de trabajo. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de la universidad, después de todo ese momento? Después de todo ese momento, me fui a vivir a Santander. Eso, tienes un gran periodo. En ese momento viví en Bucaramanga, estuve en Bucaramanga un tiempo, di cátedras en 2 colegios importantes que existían allá y también en la Universidad Industrial de Santander. Que tú dices Santander y a mí inmediatamente se me viene la figura de Saturnino Ramírez. Sí, Saturnino Ramírez, con él compartí su última época antes de morirse. Pero antes de eso yo estuve en Bucaramanga un tiempo y trabajé dando clases. Prácticamente formé el departamento de artes en 2 colegios. En la Quinta del Puente, que es un colegio que ya desapareció, y el New Cambridge, que es un colegio, pues es un colegio que tuvo el primer ICFES nacional por varios años. Lo mismo la Quinta del Puente, eran colegios muy importantes, pero eran colegios elitistas de todas maneras, colegios para las niñas, para la gente bien. Ah, pero allá estás con tu actual esposa. Con mi actual esposa. O sea, ¿ella es de Santander, Blanca? Blanca es de Santander. Blanca la conocí aquí en la UPTC, porque ella estudió aquí, casualmente, me capturó aquí en Tuna, pero ella es santandereana, ella ha vivido en el Socorro. Entonces, en el Socorro fundamos un colegio con ella, todavía existe el colegio. Ella es psicopedagoga. Ella es psicopedagoga. Ella fue la directora de ese colegio que funcionó muy bien. Por esa época me apareció una contratación con la Secretaría de Cultura del Departamento de Santander, en la cual veníamos a dictar talleres de exploración artística para artistas en las diferentes regiones del Departamento de Santander. Así que vine a Vélez, a Barbosa, al Socorro, estuve por el otro lado, estuve en Málaga, estuve en Barranca Bermeja, estuve en Cimitarra. Fueron talleres que dictamos en esa época y yo abría el espacio para la parte de la pintura. Después venía otro artista santanderiano connotado que les daba clases de escultura. Y fue un año de exploración magnífica. Bueno, mencionas Barbosa y pienso en tu escultura de Barbosa. ¿Esa cuándo fue? Esa escultura de Barbosa es una cosa que se ha vuelto una anécdota porque... ¿Cómo se llama? El forjador. El forjador. Es un herrero, un forjador. Es un forjador con un yunque donde le está forjando una herradura. Pero porque en ese momento Marcos Cortés era el alcalde de Barbosa. Marcos Cortés fue compañero de residencias. ¿En qué año estamos? En la Nacional. Fue compañero de residencias cuando estudiamos en la Nacional. Y aquí en Barbosa estamos ya en el año 84. 94. No, 94, que está de alcalde. 94, está de alcalde Marcos. Y entonces me propone hacer una escultura para ir para esa parte de ese sector, la playa, que es donde, como el terminal desorganizado de Barbosa, que todavía está en esa desorganización. Entonces nos reunimos a él y decía, ¿pero qué hacemos? Le dije, pues hablemos de la historia de Barbosa y tal. Era importante allá la historia de un alemán que llegó y comenzó a explorar el aceite de higuerilla que se daba casi silvestre en esa región. Entonces, pero terminó el hombre teniendo altercados con sus obreros. Entonces el tipo, por pura dignidad, se fue y dejó abandonado todo el proyecto. Entonces, entiendo, Pacho, me corregirás, que es curioso que Barbosa es un pueblo sin mucha historia, realmente. Es un pueblo muy joven, es un pueblo que tiene escasos 70 años, ¿sí me entiende? Mientras que Cite, que es un corregimiento seguidamente, él sí tiene 400 y pico de años. Entonces, pero Barbosa es un puerto que se formó en torno al ferrocarril. Ahí se formó ese asentamiento porque por ahí pasaba el ferrocarril,
por ahí pasaban todos los promeseros que iban a Chiquinquirá y dejaban ahí el mugre y las hojas de los tamales, ¿sí? Y al lado donde estaba Matemango, que era donde se formaba la zona de tolerancia de Barbosa, Matemango. Todo el mundo tuvo que ver con Matemango en Barbosa. Entonces, cuando hablamos con Marcos de cómo se fundó el pueblo, llegamos a estas historias y le dije, pues hagamos un monumento que trate de vincular a todo este movimiento, hagámosle un monumento incógnito a los forjadores del municipio. Y como tal, la idea fue hacer un forjador desnudo para universalizar la idea de el forjador, no un forjador, sino el forjador. Entonces, es un monumento a los forjadores del municipio y está desnudo, pues entonces vienen las anécdotas. Marcos Cortés le entró el afán por instalarlo, todavía no la ha recién terminado, y lo puso en un pedestalito muy simple y lo puso dando la espalda hacia Puente Nacional. Y la gente, está a la entrada del pueblo, ¿no? En el sector de los... Pero más o menos a la entrada. No, en el medio del pueblo, en el sector de donde pasan los transportes. Sí, que es que es una Y, donde se forman entonces la gente de Puente Nacional protestó porque lo había puesto con el trasero para el lado de ellos. ¿Sí? Otros tienen la anécdota que como el papá de Marcos Cortés fue herrero, entonces que era un monumento al papá de él. Bueno, se formó un conflicto. Después pasó una alcaldesa, una ingeniera, que fue la que desbancó a Marcos en su segundo periodo y lo tumbó de ahí, lo pasó para allá a un parque que hay detrás del Hotel Moncada, y en ese parque iba la gente para allá a practicar tiro al blanco y a fumar cosas varias. Y allá se formó en escultura, terminaron tomándole una mano, ¿sí? Entonces, cuando Marcos vuelve y por su mujer llega a ser la alcaldesa de Barbosa, entonces me llama y me dice que restauremos ese monumento, ¿no? Entonces le hicimos el pedestal actual que tiene, que es una obra interesante. Es imponente, ¿no? Es grande. Sí, y el pedestal es una cosa importante y tiene unos detalles constructivos bastante importantes, porque ahí hay un Bosculver y tuvimos que hacer un puente para no afectar el Bosculver, de tal manera que se pudiera destapar cuando se necesite. Y ahí está hecho con ánimos de... ¿Qué es? Discúlpame. Un Bosculver es un gran pozo profundo que acopia aguas lluvias de todos los sectores. Es un pozo profundo, hondo, que es un desagüe de la ciudad, que lleva agua a los alcantarillados y recibe aguas de muchos sectores. El agua lluvia que se recoge por... Entonces es un Bosculver, se llama Bosculver. Boxcaja. Entonces, tuvimos que hacer un puente para que el triángulo donde está situada la escultura no afectara la tapa, un cachito. Entonces, es un detalle constructivo importante ahí. Todas esas fantasías se las he alimentado a Marcos para desarrollarle sus intenciones de desarrollar su pueblo, pero es un pueblo... Actualmente la escultura está ahí. La escultura está ahí, la escultura es fuerte, porque la escultura hecha en un ferro concreto fuerte, y se mantiene. La escultura también tiene más de 30 años. Y ya no está mirando hacia ningún ya no está mirando hacia allá, sino hacia acá, sí, hacia el propio Barbosa. Sí. Entonces, es interesante. Después te muestro fotografías para que... Y está en estos momentos para restaurar. Cada cual la va restaurando hacia acomodo. Pasa algo similar de otra escultura que hice para Lenguazac. La hice en Bucaramanga, pero es una campesina boyacense amamantando un bebé. Entonces la puse allá en la plaza. Y todos los años ellos la restauran como quieren. A veces la pintan de color piel, a veces la pintan de dorado, a veces... Sí, la gente la interviene. Lo cual no me disgusta en absoluto, me parece que se han vuelto dinámicos con eso. Interviene en la ejecución de la escultura de
Ramón Nonato Pérez en Trinidad, en Casanare, la escultura de aquí de Tuna, Monumento al Bicentenario, que es una escultura conjunta hecha con unas fotografías aportadas por Jorge Casas. Y bueno. La que está en esa glorieta de... La que está en esa glorieta. ¿El gobernador se llama? Sí, la glorieta del gobernador. Es un homenaje a la familia boyacense, esa escultura se llama El futuro es sur, significando que el sur tiene una importancia destacada en la política actual. ¿Sí? Entonces hay una madre que señala con su dedo, indica hacia el sur, que está el puente Boyacá. Bueno, y se te está olvidando una muy linda, muy importante, que creo que ya no existe o debe estar arrumada en algún sitio, que es la del chico jugando trompo. Ah, esa es muy importante, porque en ese momento el director de ese centro era muy amigo mío. El director que fuiste tú, dirigiste, en la época decíamos el reformatorio. Entonces era la casa del menor Marco Fidel Suárez, y en esa época, con ánimos de darle a los internos unas posibilidades de rehabilitación con el arte, pues hicimos una exploración y un experimento importante. Y como Carlos Castillo, un hombre cercano al arte y toda esa cuestión, propusimos esa idea con el director de la beneficencia, que era una persona importante, no recuerdo el nombre, y nos aceptó la idea. Hicimos esa escultura y la hicimos con los muchachos que estaban penados allá en ese momento. No, pero no solamente, yo recuerdo que un requisito tuyo era que estuvieran por asesinato. Sí, o sea, todos los partícipes de esa escultura fueron personas... Esa fue tu adolescentes petición, que habían matado personas, entonces se trataba de explorarle la parte sensitiva con el arte para que de verdad hubiera una restauración en su conciencia de las cosas. Y estos muchachos, fue una experiencia muy interesante. Y que es muy lindo porque el modelo es tuyo, ¿no? Yo recuerdo, el modelo fue mi hijo Mauricio, que actualmente vive en París ya, lo perdí hace 2 años que no lo veo. Y él fue mi modelo en esa época, mi hijo en esa época tenía como 13 años. ¿Sí? Y todos esos zamponcitos que había en la época, todos eran muy amigos de él y lo querían, y él hablaba con todos, sí, como de tú a tú. Había unos personajes especiales como Crispiniano, un muchacho que había matado a una prostituta porque no le quiso hacer caso en traerle una cerveza, porque no se la trajo fría, la cuchilló. Imagínate el tipo de personaje. Había otro muchacho que participó del cuento, que lo llamaban Tyson, pues era un muchacho, un negrito, ¿verdad? Había matado a un personaje de un puño, por favor. Había otro que era cuatrero, ¿sí? Sí, eso fue una experiencia interesante. El primer día le dije, bueno, compañeros, vamos a asear este salón para que sea importante. Algunos cogieron una escoba y tal. Crispiniano cogió un pincel y era limpiando así de a poquito, tomando el pelo. Decía, así, profesor. Entonces, yo no me ponía a discutir con él. Y dije, si tú crees que así puedes, hazle así. ¿Qué más? ¿Ya? Pero fue una experiencia muy hermosa. Muy hermosa. Hicimos un homenaje a la vida, a la línea. ¿Y qué hicimos? Un muchacho jugando trompo. Que después llegaron los curitas que administran actualmente eso. Y lo mandaron lo volvieron escombros, creo. ¿Sí? Y fíjate que esa escultura también sufrió sus intervenciones, ¿no? La pintaron de un color, la pintaron de varios colores. Sí. Y sí, pero la gran intervención mayor fue que los curas la botaron. Los padres, los curas que administran eso. Y es contradictorio porque es una escultura bastante inocente, si quiere, y que celebra la juventud, la vida, y el juego, el placer de jugar, ¿sí? La felicidad de alguna manera, ¿no? Es interesante. Por fortuna quedaron fotografías de eso, que vale la pena referenciarlas en algún momento. Bueno, ¿y la pintura? La pintura, yo me puse a explorar y
quise hacer una retrospectiva en Tunja, porque es una ciudad que pienso que le he debido mucho. O sea, eso, te preguntaba por eso, ¿es tu regreso de esa temporada en Santander que dura casi una década? Regreso en el año 2004 a Tunja. ¿Con esa retrospectiva? Con esa intención de hacer una retrospectiva acá. Entonces, en esa exposición, de esa época, yo comencé a proponerlo. Inicié tratando de proponerlo en la Facultad de Artes, pero el maestro Casas era el director, pero prácticamente me dijo que no era como tan posible hacerlo por ese lado. Entonces terminé haciéndolo con el negro, ¿cómo es que se llama el negro? Este economista, el director del CIEFER. Entonces, Edilberto Rodríguez Araujo. Con Edilberto Rodríguez Araujo, un hombre muy íntegro, muy especial, me apoyó en ese sentido y logramos organizarla por el intermedio del CIEFER. Hicimos una retrospectiva que duró más o menos un mes y la hicimos en esa gran galería, y creo que soy el único artista que ha llenado esa galería. ¿Cuántas obras? 54 obras. Yo tenía 54 años en ese momento y alcancé a exponer 54 obras. La más antigua que apareció para esa retrospectiva fue una obra de 1974, una obra que pinté con los dedos en una ocasión, una caricatura que le hice sobre una tabla triplex a mi amigo Orlando Franqui. Y cuando yo ya tenía referenciada la obra más vieja, la tenía de los años 80, él me dice, mire, yo tengo una más vieja, y me saca esa del 74. Fue la obra más pequeñita del salón, pero la puse en uno de los espacios más grandes. Y la obra, pues puse 64 obras interesantes, me las prestaron todo el mundo. Muchas anécdotas, ¿sí? Muchas anécdotas de vida. Curiosamente nadie me negó las obras que les pedí prestadas. Casi todas las obras están en poder de amigos míos. Y eso significa que algunos las tienen tal como las pinté, así en el bastidor y toda la cuestión. Entonces una de las cosas que hice fue ponerles un marco de presentación a todas de mi bolsillo. Que fue interesante. Fue interesante. Yo le había dicho al maestro Casas que no, ojalá no fueran a dejar desaparecer ese espacio, convertirlo en oficinas, y actualmente está convertido en oficinas. Pero están los edificios nuevos, ¿no? Los edificios nuevos para... Está el edificio, ¿no? Para la facultad, creo que ya es Facultad de Artes. Pero es que cuando se concibió esa obra en la época de Olmedo, eso fue hecho, adaptado y dotado para exposición de arte, ¿sí? Entonces, pues me parece que fue falta de empuje. Seguramente fue muy grande para el momento pero me gustó a mí haber llenado esa obra, ese espacio. Bueno, y te regresas a Tunja. Me regreso a Tunja. Tunja es una ciudad donde uno comienza a volver a echar raíces. Es una ciudad agradable para vivir. Tiene sus encantos y sus desencantos. Pero parece que ahí es más el encanto que el desencanto, ¿no? Hay de todo. Pero es una ciudad que yo admiro a Tunja, que Tunja, después de que solucionó el problema del agua, se disparó como ciudad, comenzó a evolucionar, lo cual hace que sea una de las ciudades más jóvenes del país, más modernas si se quiere, porque y los diseños de la arquitectura actual son muy contemporáneos. Bueno, Pachito, con esa retrospectiva que haces en la UPTC, pues es como tu gran reencuentro con Tunja y tu regreso un poco a la ciudad. Pero me imagino que en Santander dejaste cosas importantes, cosas que añoras. ¿Podías mencionar una así como para que la registremos aquí? Claro que en Santander se me quedó un poco de historia, un gran pedazo de historia. Por ejemplo, yo estuve trabajando con la Universidad Libre, edité un diplomado en la Hacienda Majavita, que es actualmente administrada por la Libre. La Hacienda Majavita, de manera de información, es la
de la que era dueño el conde del Cuchicute, que es un personaje legendario de los rituales santanderianos. En esa hacienda, pues para mí es un baluarte del conde de Cuchicute, es que el tipo importó tecnología cafetera de Europa para la provincia comunera. Y en ese diplomado que planteamos con la Universidad Libre, hicimos un mural al fresco justamente en el beneficiario de café de la hacienda Majavita, que es donde funcionan las carreras agrícolas de la Libre en el Socorro. El mural tiene 24 metros por 2 de altura. Lo hicimos con un grupo de 15 estudiantes a los que les dicté un taller de mural al fresco. Y como temática utilizamos la historia del desarrollo de la tecnología cafetera en la provincia comunera. De otro lado, de Saturnino Ramírez, que fue un gran amigo para mí y un gran maestro del arte urbano. Saturnino, con la historia de sus billares, que más que billares representaban esa historia de esos desarrapados, de esos desarraigados de la cultura, de esos pensionados, de esa gente sin opción, que se centraba en los billares, plantea toda una historia urbana. Saturnino muere en el Socorro y deja un vacío enorme para el arte nacional. Alguna vez organicé una exposición retrospectiva de Saturnino con una obra que él donó a la Universidad Libre, que es un libro ilustrado con grabados de Saturnino, basado en un cuento de García Márquez, un texto que se llama En este pueblo no hay ladrones. Justamente revisando toda esa obra me di cuenta que hacía falta una. Entonces en la exposición pusimos todas las obras en orden, en el orden que está referenciado en el cuento, y justamente en el cuadro que hacía falta, que es un gato que está en un tejado, como no existía el cuadro, dejamos el cuadro vacío y le pusimos un letrero en computadora ahí que decía: en este pueblo no hay ladrones, para hacer referencia a la pérdida invaluable de ese cuadro. Bueno, Saturnino fue un personaje muy especial. Dejó historia en Santander, dejó buenos tiempos, y es uno de los grandes ejecutores de la obra, la pintura en acrílico. Es un mago para eso, y sus obras son muy interesantes. Saturnino fue del grupo de los 4 contemporáneos en París, que fueron muy importantes. Fueron Darío Morales, Caballero, Antonio Barrera y Saturnino. Bueno, los 4 con un arte totalmente diferente. Ninguno de ellos se influenció entre sí, pero fueron contemporáneos en París. Muy importante para eso. Cuando Saturnino regresó, le dio muy duro el tango de Gardel, Volver. Sí, porque volver, pensar que 20 años no es nada. Los 20 años que duró Saturnino en París le traían la nostalgia al regresar al pueblo, y le puso a su finca Volver. Allí desarrolló la última parte de su obra. Bien interesante. De ahí sí me vine definitivamente para Tunja. Realicé mi retrospectiva y he seguido mirando, pues, como desde la barrera, el desarrollo del arte en Tunja. Pacho, hace relativamente poco, un par de meses, me enteré del rescate que estabas haciendo de algo que tú llamaste obra negra. Yo creo que esto nos permite, para ir cerrando esta entrevista, la unión entre esa gran época de la universidad, los años 80, y el momento actual que tienes. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la obra negra? Sí, ese regreso a la obra negra es una mirada retrospectiva que hago yo a mi propio desarrollo artístico a nivel del dibujo y la creación. Sí, es una serie de dibujos que son realizados en tiempos muy cortos, dibujos de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos. Sí, una exploración permanente que realicé simultáneamente con mis estudios de la Nacional. Entonces he rescatado esa obra, no la quiero dejar tendida por allá en una caja olvidada, sino que quiero volverla vigente y tenerla como punto de referencia. 125 trabajos. 125 trabajos, y seguramente hay otros más
por ahí guardados, en alguna otra parte aparecerán. Pero quiero explorarlos y quiero hacerlos crecer. A partir de ahí, tomar en cuenta algunas como bocetos para otras obras, es decir, aplicar la serendipia en el arte, aplicar ese principio de serendipity que de todas maneras está presente en todos los ámbitos del conocimiento. Entonces, ahí vamos. Quiero hacerlo de una manera muy tranquila y ya más pausada. Para estas entrevistas de Maestros de la Cultura en Boyacá, hemos implementado lo que se conoce como el cuestionario Proust. Es un cuestionario que se le aplicó a Marcel Proust, que tuvo mucho éxito hacia el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. A la recherche de temps perdu. Que son preguntas breves para respuestas cortas, dice, que tratan de como explorar en la psicología el entrevistado de manera diferente. Esto terminó incluso aplicándose a reinas de belleza y demás. O sea, creo que es bastante adecuado. Entonces quiero hacerte estas preguntas que están un poco ajustadas a nuestro propio cuestionario Proust de Maestros de la Cultura. Dice la primera pregunta: ¿cuál es la cualidad que aprecias más en una persona? La lealtad. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? No envidiar a nadie. ¿Cuál es el defecto propio que deploras más? La vanidad. ¿Qué persona viva te inspira admiración y respeto? En este momento, Gustavo Petro, un hombre que está luchando contra la corriente por hacer un proyecto muy humano. Y al contrario, ¿qué persona viva te inspira desprecio? En este momento, Netanyahu, porque una masacre de esas no se hace por ningún motivo en el mundo. Un tipo que viene víctima de un holocausto y termina cayendo en algo peor, no tiene sentido. ¿En qué ocasiones mientes? Cuando no quiero que la gente se sienta menos que yo. Si pudieras reencarnar en un personaje de ficción, ¿en quién lo harías? Yo quisiera ser Superman. ¿No Batman? No Batman. Esa no Batman porque Robin no me trama. ¿Cuál es tu mayor remordimiento? No haber hecho algunas cosas que ya me cuesta trabajo hacer. ¿Cuál crees que es la virtud socialmente más sobrevalorada? La riqueza. ¿Qué talento desearías tener? Pues aparte de los que ya tienes, ¿no? Quisiera tocar guitarra con los ojos cerrados. ¿Cuándo y dónde has sido más feliz? He sido muy feliz en mi adolescencia. En tu lugar. Si pudieras y si fuera necesario, ¿qué cambiarías de tu vida actual? De mi vida actual, me gustaría cambiar de banco. De las cosas materiales que tienes, ¿qué atesoras más? Mi colección de libros de arte. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, morir sin haber hecho unas cosas que tengo pendientes. Y de lo que has hecho, ¿cuál es tu mayor logro? Mi mayor logro es haber superado el machismo. De tu obra, ¿qué te genera más orgullo, satisfacción? De mi obra lo que más me genera orgullo es que mi obra es una obra fácil de digerir, porque es una obra dirigida a la gente. ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? Me gustaría llevarme otra vez a La montaña mágica de Thomas Mann, porque es voluminoso y además es un debate muy importante. ¿Cómo te gustaría morir? Me gustaría morir durmiendo. Y si después de morir te permitieran volver encarnado en una persona, en un animal o en una cosa, ¿en qué volverías? Me gustaría
ser un guerrero de la cultura, un hombre como Pablo Picasso, ¿sí? pero en este lado del océano. Gracias, Pacho. Nos resta que, si quieres, si te parece, lees un mensaje para las personas que van a ver esta entrevista, van a ver este video ahora y después, quizás muchos años después. ¿Qué quieres dejar? Carlos, con el agradecimiento a ti por haberme tenido en cuenta en este trabajo tuyo tan importante, me gustaría que las generaciones venideras piensen que todo trabajo que hacen los seres humanos, que hacemos los seres humanos, para que no muera, tiene que involucrar a los demás y respetar al otro por sobre todo. Entonces, eso es trabajar con sencillez. Las cosas grandes deben ser sencillas para que logren ser universales. Bueno, esta fue una nueva y satisfactoria entrevista con el maestro Francisco Toledo Castellanos en nuestro programa Maestros de la Cultura en Boyacá, segunda temporada. Recordar que contamos con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá en su carpeta de estímulos. Invitarlos a que exploren nuestras otras entrevistas. Entrevistamos a otros 5 maestros con testimonios de vida que creo que podrían aportarnos mucho para entender el presente y quizás el futuro de la actividad cultural en el departamento. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.